Muy buenas tardes, como una vez más. Cada jueves traemos la palabra de Dios para ti y estamos convencidos de que Dios obrará en algunos corazones para su gloria, para su honra, para la alabanza de tu nombre. Estamos orando por ustedes para que la verdad de Dios pueda resplandecer en vuestros corazones y puedan conocer la verdad y esa verdad los haga libres y les traiga paz a su corazón, que eso es lo más importante. Nosotros hoy estamos viendo cómo este mundo se está volviendo más caótico, más difícil cada vez. Y eso nos lo dice la palabra de Dios, que la maldad va a ir creciendo cada vez más. La magnitud de la exactitud de la palabra de Dios, cómo cada profecía se cumple de una manera tan exacta, tan precisa. ¿Sabías que hay más de 500 profecías cumplidas en la palabra de Dios al pie de la letra? No fallando ni siquiera una coma de ella. Esa es la maravilla y que nos demuestra que hay un Dios real que está gobernando sobre todas las cosas. Las palabras que Dios habla y que se cumplen son un testimonio para nosotros de que hay un Dios real, un Dios vivo, un Dios verdadero que controla el universo. Cuando Jesús vino por primera vez, ¿sabías que había más de 240 profecías que se cumplieron en su primera venida? Así es, amigo mío. La palabra de Dios se cumplió por primera vez y nosotros tenemos la maravilla de la palabra. Porque Dios dice, yo enviaré mi palabra y no volverá a mí vacía, sino hará todo para lo cual la envié. Y eso es la verdad de la palabra de Dios. Dios cuando dice una palabra se cumple. No hay poder sobre la tierra ni sobre todo el universo que pueda impedir que la palabra de Dios se cumpla. Y Dios ha determinado, amigo mío, que sea así siempre en su palabra. Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras. Necesitamos escudriñar las Biblias para conocer lo que Dios está hablando y saber la verdad de nuestro acontecer, de nuestra vida, de cómo estamos delante de Dios, porque es imposible de otra manera saberlo. Por eso yo te invito a escudriñar. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Cristo? Conócelo a través de las Escrituras. Porque por ahí muchos predican a diferentes Cristos, pero ¿cuál es el verdadero? El que está en la Biblia. Ahí vea al verdadero Cristo. Ahí vea la verdadera persona de Jesucristo. Porque muchos pueden predicar muchas cosas, pero hay que ir a la palabra de Dios, que es la fuente de verdad. Jesús dijo, tu palabra es verdad. ¿Sí? La Biblia es la verdad. Por eso Él nos manda a escudriñarla. El salmista dice, la suma de tu palabra es verdad. Y ahí está. Amigo mío, ¿quieres conocer la verdad? ¿Quieres conocer si estás adorando al verdadero Dios? Vea la Escritura. Y he titulado esta palabra que te voy a dar, las profecías cumplidas testificarán en el día del juicio contra ti. Así es, amigo mío. Porque no tendrás excusa delante de Dios para poder decirle a Dios, oh Dios, yo no sabía que tú existías, yo no sabía que tú eres real, yo no sabía. Y Dios te va a decir, yo te demostré por medio de las profecías que se cumplieron que yo era verdad. Y así es, amigo mío. En Mateo 24, cuando a Jesús le preguntan sobre el templo de Herodes que estaba allí, ¿verdad? Y sobre la señal de su venida y de los últimos tiempos, Jesús habló sobre el templo y dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra en este templo, sino que será derribado. Y nosotros vemos cómo esa profecía se cumplió unos 40 años, después de que Jesús profetizara esto. Cuando Roma decidió rodear a Israel y atacarlo, los soldados vieron que los muros estaban recubiertos de oro y entonces le prendieron fuego al templo para derretir ese oro y agarrarlo. Pero el oro se fue entre las piedras y entonces los soldados decidieron desbaratar todas esas piedras para llevarse el oro completamente.
Y así se cumplió la profecía 40 años después de que Jesús la diera, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Ve la magnitud y la exactitud de la palabra de Dios que te está hablando hoy en día. Ve cómo se cumple, qué maravilla. Pero hay otra profecía, porque le hablaron de qué señal habrá de tu segunda venida. Y él dio varias señales, pero una de ellas ya se cumplió, cabal, entera, exactamente. Jesús dijo, cuando veas a la higuera reverdecer, de cierto os digo que mi venida está cerca. Amigo mío, yo quiero hablarte algo. Antes de hablarte de el cumplimiento de esta profecía, te voy a hablar de otro cumplimiento para que entiendas esta primera. Jesús profetizó sobre Israel por su rechazo a él. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Por lo tanto, tu casa va a ser dejada desierta. Y eso se cumplió cabalmente otra vez con la invasión de Roma sobre Israel, desterrando a los judíos, dispersándolos por todas las naciones y privándolos de su territorio. Del cumplimiento de la palabra de Dios. Pero después de 1870 años, esa palabra que Jesús dijo, cuando veas a la higuera reverdecer, de cierto os digo que mi venida está cerca. La higuera es símbolo de Israel. Y después de 1870 años de que esa nación desapareció, vuelve a resurgir. En 1948 Israel vuelve a ser nación. La organización nacional, la ONU, le entregó ese territorio que Dios le había dado a Israel y volvió a ser nación. Y vemos la exactitud de la palabra de Dios otra vez. Y él dijo, cuando veáis a la higuera, es decir, cuando veáis a Israel volver a ser nación, de cierto os digo que mi venida está cerca. Y ahí está el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahí está la señal que nos está marcando que Cristo ya está a las puertas en su segunda venida. El cumplimiento maravilloso. ¿Qué vas a hacer cuando se presente? Porque ya no va a venir como cordero para ser llevado al matadero. Ahora va a venir como león, como rey, para reinar sobre toda la tierra y aplastar a sus enemigos, dice la palabra de Dios. Para reinar con vara de hierro, justicia y verdad. Oílo bien, amigo mío. Estamos próximos a ver este evento. Y lógicamente 7 años antes la iglesia se va a ir de aquí. Los que adoran a Cristo en espíritu y en verdad se van a ir de aquí. Porque van a venir con Él, dice la palabra de Dios, en su segunda venida. Pero yo hoy te insto a ver estos cumplimientos maravillosos de la palabra de Dios, porque hay una profecía que se va a cumplir. Y eso es, que dice la palabra de Dios, que un día, en Apocalipsis 20, y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, ante un trono blanco, y entraron en juicio. Amigo mío, un día vas a tener que comparecer ante Dios y vas a dar cuentas de todo lo que hiciste sobre la tierra. Y si quebrantaste los mandamientos de Dios, dice la palabra de Dios que serás lanzado a un lago de fuego, donde será un tormento día y noche por los siglos de los siglos sin descanso. Eso dice la palabra de Dios, y te hemos demostrado que la palabra de Dios se cumple. Y amigo mío, déjame decirte para que veas cómo vamos a probarnos, cómo vamos a estar delante de Dios. ¿Cuántas veces has mentido en tu vida? Varias, ¿verdad? Varias veces hemos mentido. Varias veces hemos quebrantado el mandamiento de no mentirás. Por lo tanto, somos culpables. Ya quebramos un mandamiento. Y Santiago dice, con que quebrantemos un mandamiento nos hacemos culpables de todos. Pero vamos a ver otro mandamiento. No codiciarás, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has codiciado en tu vida algo que no era tuyo?
¿Cuántas veces has codiciado alguna posesión, algo que tiene tu amigo, su inteligencia o alguna otra, sus negocios, su vida, su pareja? ¿Cuántas veces has codiciado la mujer que no es tuya? ¿Cuántas veces has codiciado el hombre que no es tuyo? Y ahí demostramos que ya llevamos 2 mandamientos invalidados, 2 mandamientos quebrantados delante de Dios. Pero voy por otro. La palabra de Dios, el mandamiento dice: no matarás. Pero ¿cuántas veces te has enojado contra alguien que has deseado matarlo? Y la palabra de Dios dice: con que lo desees en tu corazón, ya quebrantaste el mandamiento de Dios. Y entonces ya quebrantamos el mandamiento de no matarás y ya llevamos 3 mandamientos quebrantados. Ahora imagínate qué vas a hacer cuando estés ante el juez que no da por inocente al que es culpable y que no se deja sobornar por nadie. ¿Qué vas a hacer cuando estés ante su presencia? La palabra de Dios dice que si eres hallado falto, serás lanzado a ese lugar de tormento perpetuo, del cual nunca saldrás. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice Dios y te está hablando a ti, amigo mío. Por eso las profecías que se han cumplido van a ser un testimonio contra ti en el día del juicio. Porque ese día, así profetizado, se cumplirá también sobre tu vida. Amigo mío, hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que puedes escapar de la condenación. Pero ¿cómo le hacemos para escapar de la condenación si somos culpables? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado, sino lo envió para salvar, amigo mío. Si tú hoy te arrepientes de tus pecados, es decir, le das la espalda a tu manera de vivir que estás llevando y empiezas a seguir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, dice la palabra de Dios que no vendrás a condenación. Esa es una promesa de Dios para ti. Esa es una promesa que si te entregas hoy a Cristo Jesús y te apartas de tus pecados, Él perdonará todos tus pecados. El profeta Isaías dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amigo mío, el don es gratuito. No tienes que pagar nada por eso. No tienes que dar nada de economía ni nada de eso. ¿Por qué? Porque Él pagó en la cruz, Él dio todo el pago. Por eso Él dijo: en la cruz consumado es. Y las palabras que utilizó en griego es tetelestai, es decir, todo está saldado, toda la deuda ha sido cancelada. Si tú crees y te arrepientes de tus pecados y crees y entregas tu vida a Cristo Jesús, la deuda es cancelada, amigo mío, porque alguien ya la pagó y ese es Cristo Jesús. Así que hoy puedes escapar tu alma de ese lugar de tormento. Hoy puedes escapar del juicio de Dios. Que no te mientan, que te pueden sacar por medio de otras maneras, porque la palabra de Dios es verdad y dice que no hay otra manera. Solo Cristo Jesús es el único medio de salvación. Así que arrepentíos y convertíos para que podáis escapar de la ira de Dios. Hoy es el día aceptable. Hoy entrega tu vida a Cristo Jesús, porque si hoy partes y te vas sin esa reconciliación, oh amigo, comparecerás ante Dios en su juicio. Pero hoy puedes escapar del juicio de Dios. Entrega tu vida a Cristo Jesús hoy. Arrepiéntete y vuélvete al Señor con todo tu corazón, porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino. Vamos, amigo mío, Dios te lo está ofreciendo gratuitamente mediante la fe en Cristo Jesús. Si Dios está hablando a tu corazón, cierra ahí tus ojos, pídele perdón por tus pecados y entrégale ahí tu vida a Cristo y empieza a seguir a Cristo Jesús con todo tu corazón. Mi nombre es Edgar Vigurra, te voy a dejar mi número de celular por si tienes alguna duda, pregunta, comentario, con confianza, sin compromiso y es gratuito. 2299-2881-28. Te voy a repetir el número por si
si no lo alcanzaste a notar. 2299-288128. Mi nombre es Edgar Vigurra. Soy simplemente un siervo inútil del Señor, pero que con mucho amor te trae el mensaje, porque sé que es lo único que puede escapar de la condenación. Porque yo necesito ese Salvador igual que tú, y por eso entregué mi vida a Él. Por eso Él me permitió abrir mis ojos y entregarme completamente a Él. No porque sea mejor que tú, no. Hablo como un pecador a otro pecador, sino porque he encontrado la salvación, y esa salvación es Cristo, y hoy puedes tomarla para ti. No la rechaces. Dios te bendiga. Y él escapa.